Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las discapacidades sensoriales, específicamente de lo que es la sordera y la ceguera. Comencemos con la discapacidad visual. Legalmente se refiere a la discapacidad visual cuando se incluyen términos como la ceguera y la deficiencia visual de aquellas personas cuya visión en ambos ojos presenta al menos una de las siguientes condiciones: baja agudeza visual, campo visual disminuido e incapacidad para distinguir la intensidad luminosa. Desde el punto de vista educativo, la discapacidad visual se refiere y se clasifica en tres: las personas ciegas, las personas débiles visuales y los débiles visuales profundos. Las personas ciegas son aquellas que presentan una ausencia total de percepción visual y o aquellas que, percibiendo o no luz, color y movimiento, no logran definir qué es o de dónde proviene y no pueden usar papel y lápiz para la comunicación escrita. Este último aspecto es muy importante, pues hace mucho la diferencia con las personas que son débiles visuales, pues son aquellos sujetos cuyos restos visuales les permiten usar lápiz y papel para la comunicación escrita. Los débiles visuales profundos son aquellas personas que poseen una visión útil para realizar actividades de la vida diaria, pero que tienen que utilizar en la escuela técnicas propias de los ciegos. Pero entonces, ¿cuáles son aquellas causas de la discapacidad visual? Se clasifican en dos: antes del nacimiento y después del nacimiento. Antes del nacimiento se refieren a las congénitas hereditarias, como lo que es el glaucoma, la catarata, el desprendimiento de retina, entre otros. Y las congénitas adquiridas es cuando se da por enfermedades virales de la madre y traumatismos de la madre durante el embarazo. Las causas que son después del nacimiento son aquellas que se clasifican en durante el parto, después del parto, enfermedades propias del ojo, accidentes y otras enfermedades como la diabetes, el sarampión, la hipertensión o embolias que pueden ocasionar discapacidad visual. ¿Qué caracteriza a las personas con discapacidad visual? Bueno, para poder hacer la caracterización debemos de dividirlos en ciegos y débiles visuales, que lo vimos hace unas láminas. Las personas ciegas se caracterizan porque viven en un mundo sin luz, color o noción del espacio. Aparecen cieguismos que son como conductas estereotipadas relacionadas a su discapacidad visual. Compensan con otros sistemas sensoriales, es decir, desarrollan mayor percepción, por ejemplo, auditiva y táctil. Tienen un desarrollo intelectual y psicomotor diferente. Llega un punto en el que el lenguaje articulado se estanca, tienen problemas de adaptación social y imitan de manera muy limitada los gestos y las posturas de las demás personas, pues como sabemos se les dificulta mucho verlos, ven nada más restos o no ven nada. Las personas débiles visuales presentan fotofobia, es decir, como exceso de sensibilidad a la luz. Presentan campo visual corto, agudeza visual deformada, distorsiones en la percepción, nistagmios, que son movimientos involuntarios del ojo. Tienen también dificultades en la atención, hiperactividad, miedos constantes, autoimagen alterada, dificultad para imitar conductas, gestos y juegos, y funcionan en algunas tareas y en otras no. ¿Cuáles son las consecuencias de una discapacidad visual? Estas consecuencias se pueden dividir en tres tipos: de comportamiento del ojo y quejas asociadas a la visión. Los signos del comportamiento asociados a la discapacidad visual son que inclina mucho la cabeza para mirar, gira la cabeza para emplear solamente un ojo, tienen un exceso de parpadeo
o se tapa o se cierra un ojo para poder comprender lo que se está viendo. En cuanto a la apariencia de los ojos, presentan visqueo, ojos enrojecidos, ojos acuosos, orzuelos o lo que en el contexto conocemos como las perrillas, pupilas nubladas o muy abiertas y asimetría visual. En cuanto a las quejas asociadas a la visión, normalmente las personas se quejan de dolores constantes de cabeza, náuseas, mareos, picor y escozor en los ojos, visión borrosa, confusión de palabras o líneas al leer y dolores oculares. En lo que respecta a la discapacidad auditiva, la vamos a entender como la disminución en la capacidad para oír, entender y escuchar, sobre todo los sonidos del lenguaje hablado. Se le llama sordo o sorda a aquella persona que por diversas causas tiene una deficiencia auditiva importante y que afecta la adquisición del lenguaje hablado. Desde el punto de vista educativo, a la discapacidad auditiva se le conoce como aquella deficiencia auditiva de ambos oídos que es lo suficientemente severa como para que el niño o la niña no pueda beneficiarse completamente de los recursos que normalmente se ofrecen en la escuela regular. También se le conoce como cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño o de la niña en edades tempranos que va a afectar su desarrollo lingüístico o comunicativo, sus procesos cognitivos y, consecuentemente, su posterior integración escolar, familiar y social. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad auditiva? Las causas de la discapacidad auditiva se dividen en antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Antes del nacimiento o prenatales, algunas de sus causas son hereditarias o genéticas, o también pueden ser adquiridas por infecciones por virus o bacterias. Durante el nacimiento o perinatales, las causas son hipoxia neonatal, la falta de aire, que es del niño, la falta de aire, la falta de respiración, perdón. Ictericia neonatal, que es que el niño nace con la bilirrubina muy alta. Trauma obstétrico, prematuridad complicada y bajo peso al nacer. Después del nacimiento o postnatal, las causas son hipoacusias provocadas por meningitis, sarampión, parotoditis, que son las paperas, otitis media recurrente, o uso de antibióticos tóxicos para los oídos y exposición a ruidos fuertes. Hay que recordar que la pérdida auditiva puede ser unilateral, es decir, de un oído, o bilateral, o sea, de dos oídos. ¿Cuál es la clasificación de la pérdida auditiva? Se dividen en tres, según el grado de deficiencia auditiva, que puede ser normal, leve, moderado, severa, profunda, y cofosis, que es a los que ya no escuchan absolutamente nada. Según el tipo de deficiencia auditiva, que puede ser conductiva, neurosensorial o mixta. Y según el momento de adquisición de la deficiencia auditiva, que son prelocutiva, es decir, antes de adquirir el lenguaje, perilocutiva, es decir, que es durante la adquisición del lenguaje, y poslocutiva, que se refiere a después de que se adquirió el lenguaje. Características y consecuencias de la discapacidad auditiva. En el aspecto socioemocional, se ha encontrado que las personas con esta característica es que tienen una limitada expresión de ideas, sentimientos y tienen problemas para comprender lo que sucede a su alrededor. En el aspecto cognitivo, tienen un desarrollo lento y deficiente del lenguaje oral y tienen desajustes en el aprendizaje y en la comunicación, tanto oral como escrita. En el aspecto comunicativo lingüístico, se ha encontrado que estas personas no incorporan las expresiones habladas porque no las escuchan. Su lenguaje oral es limitado, tienen mayor posibilidad de olvido y tienen ritmos de aprendizaje más lentos. ¿Cuáles son los sistemas y recursos de apoyo con los que se puede trabajar para beneficiar a estos niños? En primer lugar, la lengua de señas. La lengua de señas se caracteriza porque utiliza un canal de expresión visual gestual en lugar de
acústico-vocal. Existe un sistema que se conoce como bimodal, en donde se presenta al niño o a la niña las estructuras semánticas y sintácticas del lenguaje oral para poder ser vistas y oídas simultáneamente. También se usa la dactilología, que es una forma de escritura en el aire, usando una forma concreta de la mano y una letra del alfabeto escrito. La palabra complementada también se usa con lectura labial y complementos manuales. Muchas gracias por su atención.